a todos, bienvenidos al quinto y último día de la Semana del Contador. Agradecemos a todos los comentarios que nos han hecho llegar y también a los interesados en nuestra plataforma Control, en especial del módulo Nómina. El día de hoy tenemos al maestro Francisco Cárdenas con temas controvertidos del IVA. Agradecemos nuevamente a todos ustedes y les recordamos que dejen su nombre en la parte derecha de su pantalla y bueno, que le den like a nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias y los dejo en manos del maestro Francisco. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco principalmente a la invitación que Cori me hizo favor de hacer para poder estar con todos ustedes. Antes de iniciar la clase, quisiera preguntarles y compartirles a ustedes, más que preguntarles, cómo la han pasado en esta semana del contador público. Espero que la estén pasando bien. Es una semana en que hemos tenido diversos temas que tratar y en esta ocasión pues vamos a tratar un tema relacionado con el IVA. Muchas felicidades a todos los contadores. Gracias a Cori nuevamente. Vamos a platicar del escenario que tenemos en relación al IVA porque hay temas que en la actualidad nos causan controversia y lo que quiero acotar precisamente son algunos comentarios relacionados con los mismos. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos nuevamente y voy a compartirles un material en el cual vamos a poder avanzar y van a poder hacer sus preguntas. Las vamos a ir contestando conforme las vayan haciendo y voy a tratar de contestar las más posibles. Entonces, vamos a empezar con este tema. Voy a empezar al revés, creo. Permítanme tantito. Me fui hasta el final, perdón. Bien. Voy a poner mi pantalla completa. Modo presentación para poder revisarlo. Listo. Bien, empezamos con el acreditamiento del IVA. ¿Cuándo se acredita el impuesto? ¿En la fecha que se expide el comprobante? ¿En el mes en que se paga? ¿O en el mes en que se recaba el comprobante? Esa es la pregunta. Muchas veces en la práctica nos encontramos con que pagamos algún servicio, adquirimos alguna mercancía, pero no nos expiden el comprobante. Y entonces dudamos entre si acreditar el IVA o no acreditarlo, aun y cuando en el mes haya sido efectivamente pagado el impuesto. E incluso toda la contraprestación, no solamente me refiero al impuesto, precio o contraprestación. Y algunos consideran que no se acredita el IVA hasta en tanto no tengan expedido el CFDI. De ahí los tres cuestionamientos que están viendo en su pantalla. Vamos a analizar los requisitos del acreditamiento del IVA para poder contestar esta pregunta. Cuando el artículo 5 de la ley del IVA establece los requisitos para el acreditamiento, señala, dentro de uno de ellos, el que debe corresponder a bienes o servicios estrictamente indispensables relacionados con la actividad del contribuyente y que se consideran estrictamente indispensables cuando sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta. Y ahí es en donde considero que está un problema. ¿Por qué? Porque renta es anual y el IVA se paga de forma mensual en forma definitiva. Entonces, no se puede pedir un requisito con periodicidad en el IVA para un mes, para cuando en renta el requisito aplica hasta la declaración anual. Incluso el artículo 27, fracción 18 de la ley de impuesto a la renta, me da plazo para cumplir con el requisito de la documentación comprobatoria, por ejemplo, para cumplir con el requisito también de la forma en que voy a poder cumplir con requisitos específicos y generales. Luego entonces, para poder saber si es deducible para fines de renta, tengo que esperarme al anual, mientras que para IVA debo saberlo en el mes. Por ello, creo que hay una incongruencia en esta fracción primera del artículo 5, pero finalmente, si es deducible para renta, aunque sea en la anual, fue acreditable para IVA en la mensual.
Eso es lo que no debemos perder de vista. Segundo requisito, que el IVA se traslade en forma expresa y por separado y que conste en un comprobante fiscal. Noten cómo la fracción 2 del artículo 5 de la ley del IVA no señala en ningún momento el que el comprobante tenga una fecha determinada. ¿Y por qué no lo señala? Porque ese comprobante simplemente sirve para demostrar el desglose y el traslado del impuesto. Y ese comprobante se concatena con la fracción primera que nos remite al impuesto sobre la renta para saber si es deducible o no. Entonces, hay que acotar que no menciona fecha. Sin embargo, el tercer punto es más preciso al señalar que el impuesto trasladado al contribuyente haya sido pagado en el mes de que se trate. Pagado. Y en el mes. Aquí se señala una fecha precisa. Solo se podrá acreditar el IVA que sea efectivamente pagado en el mes de que se trate. Luego entonces, si alguien tiene una operación en la que pagó en un mes y el comprobante lo recibe con posterioridad, ahí tendrá que evaluar esa disyuntiva de la que estamos hablando, porque una fecha es la de pago y otra fecha es la de cuando recabó el comprobante. Vamos a terminar de acotar esto para poder contestar la pregunta. También señala el IVA para que vean todos sus requisitos y no nos falte ninguno y poder contestar con precisión la pregunta. Habla del caso del acreditamiento del IVA cuando éste es retenido, que vamos a platicar de este tema a profundidad porque es otra pregunta de cuándo debemos acreditar el IVA. Ahora, también señala la fracción quinta que cuando realicemos actividades grabadas y exentas, debemos identificar cada una de ellas con la adquisición, servicio o inversión para ver si el IVA es acreditable en su totalidad o no acreditable en su totalidad o se le aplique un factor de prorrateo. De eso es a lo que se refiere la fracción quinta. Y con base en esto, la respuesta a cuándo se acredita el IVA es en el mes en que se paga, siempre y cuando la erogación sea deducible para fines de impuestos sobre la renta. Esto quiere decir, pagué el IVA, por ejemplo, en el mes de marzo, ¿correcto? Pagué precio y contraprestación pactada en marzo y el comprobante me lo expiden en mayo. ¿Cuándo me acredito el IVA? En marzo. Aunque el comprobante tenga fecha de mayo, de junio, de julio, inclusive de diciembre. O inclusive, si no es gasto y es persona moral, hasta la anual. Pero vamos a dejarlo en diciembre para acotar la respuesta. Si el comprobante tiene fecha hasta diciembre, ¿es deducible para fines de renta? Sí. ¿Cumplió con el requisito de la fracción primera? Sí. ¿Cumplió con el requisito de tener un comprobante en la fracción segunda? Sí. ¿Cumplió con el requisito de haberse pagado en el mes de que se trate? Sí. Por lo tanto, el IVA será acreditable en el mes de marzo. No sé si hasta aquí, quien me va a hacer favor de ayudar, tengamos alguna pregunta relacionada con este primer tema. Todavía no, maestro, todavía no tenemos alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con el segundo tópico, que ya les venía comentando de cuándo se acredita el impuesto retenido. Este es un tema muy controvertido en la práctica también, porque algunos señalan que si, por ejemplo, en marzo yo como persona moral pago honorarios a una persona física y le retengo el impuesto al valor agregado, yo esa parte que le retuve no me la acredite en ese mes en que pagué, marzo, por ejemplo, sino en la declaración correspondiente al mes siguiente, es decir, en abril. Y otros incluso hasta el mes de mayo. Esta controversia ha llegado también a interpretación por parte de autoridades judiciales y por tribunales administrativos también, en el sentido de que se debe de acreditar el IVA hasta que ha sido efectivamente enterada la retención. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque del texto de la ley considero que no se desprende tal situación. La pregunta es, ¿cuándo se acredita el impuesto retenido? ¿En la declaración del mes de la retención? ¿En la declaración del mes del entero? ¿O
en la declaración del mes siguiente al entero. Vamos a revisar y vamos a revisar un poco de historia también en este caso, porque nos vamos a encontrar con varias situaciones. La fracción cuarta del artículo 5 establece que tratándose del IVA, trasladado que se hubiese retenido conforme al 1A, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. Ese es un punto muy importante. Noten esa primera parte, cómo es muy estricta al señalar que la retención se entere en el plazo. Quiere decir que si yo pagué honorarios en el mes de abril, marzo, perdón, y retuve el impuesto al valor agregado, la retención la entero en la declaración de marzo, que se paga a más tardar en el mes de abril. Si no lo hago en el mes de abril, hasta donde termina este punto que estoy marcando aquí, no sería acreditable el IVA correspondiente a esa retención. Esto tiene su historia, años anteriores, en donde la ley terminaba en este punto, aquí, contadores, aquí terminaba la ley. Y posteriormente, lo que viene después del punto, venía en resolución miscelánea y después fue incorporado al texto de ley. ¿Y esto por qué fue así? Fue así porque aquel que no enterara en tiempo perdía automáticamente el acreditamiento. Y para evitar eso, le agregaron el impuesto retenido y enterado, ahí ya cumpliendo con el entero, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Eso me lleva a una conclusión. Si yo enteré en tiempo y forma el impuesto, entonces no tendría por qué esperarme hasta el mes siguiente. Porque ¿de qué serviría, después del punto y seguido, esta redacción? ¿De qué serviría que la norma establezca que el entero se efectúe en términos y plazos establecidos en la ley? ¿Para qué decirme que lo haga en plazo si lo voy a poder acreditar, aunque no lo haga en plazo, siempre y cuando lo entere? La razón de esta doble redacción es porque si lo hago en tiempo y forma, ya no aplica después del punto y seguido hacerlo en la declaración mensual de pago siguiente, sino hacerlo en el propio mes. Mucha gente considera que no es así porque no lo ha enterado, pero no es ese el problema. Lo que pasa es que tenemos plazo para el entero, pero realmente lo estoy haciendo en el mes de marzo. Corresponde a marzo y debe ser acreditable en marzo. Que lo pague 17 días después es época de pago, pero no es por el momento de la causación. Es como si alguien se quiere acreditar el IVA que le pagó a su proveedor. Su proveedor lo entera al 17 del mes siguiente, pero nosotros no lo acreditamos en el mes en que lo pagamos, que es el mes al que corresponde la declaración. Por esa razón es que considero que se pierde de vista la historia o el antecedente de este acreditamiento de retención, porque se pierde también cómo nace esta segunda parte primero en miscelánea para poder ayudar al contribuyente a que lo pueda acreditar, aunque lo entere con extemporaneidad, y olvidamos esta partecita de arriba de la retención correspondiente. Por esa razón es que les invito a reflexionarla. Sé que algunos tribunales han resuelto en sentido contrario a esta interpretación, pero es importante acotar los argumentos porque no es jurisprudencia. Considero que se debe estudiar a fondo este tema porque es injusto que no se le permita al contribuyente que entera en tiempo y forma acreditar su IVA en el mes al que corresponde. Por todos estos argumentos, la respuesta es: ¿cuándo se acredita el impuesto retenido? En la declaración del mes de retención, si se entera en tiempo y forma, o en la declaración del mes del entero, en caso de pagar la retención de manera extemporánea. Y es falso en la declaración del mes siguiente al entero, si no es que sea falso, si es que se hizo en tiempo y forma el mismo. Esa sería la respuesta, y vuelvo a ponerme a sus órdenes por si tenemos alguna pregunta.
De momento todavía no nos han hecho llegar preguntas, maestros. Seguimos pendientes. Muy bien, muchas gracias. Y luego viene otro tema también controvertido, muy importante, que es la diferencia cambiaria, si es objeto o no del impuesto al valor agregado. Este es un tema muy importante, por demás importante, porque muchas veces facturamos operaciones en dólares o nos facturan operaciones en dólares o en cualquier otra moneda y las diferencias en cambios nos causan controversia si forman parte de la base del IVA o no, tanto el que voy a causar como el que puedo acreditar. Primer punto es que tenemos que acotar varios aspectos. En principio, ¿cuál es el objeto del impuesto? El objeto del IVA es, o son cuatro: la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. No tenemos como objeto de manera específica a la ganancia cambiaria. Sin embargo, o a la diferencia en cambios, perdón. Sin embargo, es muy importante acotar aquí dos situaciones. La primera, me podrían decir, no es necesario que lo diga porque en la enajenación de bienes, en la base está incluida en la cantidad cobrada esa diferencia cambiaria, o en la prestación o en el otorgamiento. Pero considero que debe haberse acotado, de haber sido la intención, de manera precisa, como objeto de la ley, esa diferencia cambiaria. Pero bueno, ese no es todavía el problema. Nos vamos a encontrar con situaciones más importantes que esta, porque aquí vamos a tener que ser muy cuidadosos en distinguir cuándo se considera enajenación una operación para efecto de IVA y cuándo se presta el servicio para efecto de IVA. Una cosa es cuándo se considera que se efectúe el acto o actividad y otra cosa es en qué momento tengo la obligación de pagarlo. Ahí está la clave. Y tenemos disposiciones diferentes, tanto para enajenación de bienes como para prestación de servicios o para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Entonces, vamos a acotar cada una de ellas para que vean la diferencia y por qué vamos a llegar a una conclusión que es diferente dependiendo del tipo de actividad que realicemos. Miren, vean del lado izquierdo lo que es el artículo 11 de la ley del IVA comparado con el artículo 17. El artículo 11 señala, se considera que se efectúa la enajenación en el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Es decir, podrá haber transmisión de propiedad para efectos fiscales, para efecto de renta, para efecto del Código Fiscal de la Federación, pero para IVA no habrá enajenación hasta en tanto se cobre la contraprestación. Y pongo un ejemplo. Vendo mercancía en el mes de marzo, para efecto de renta hay enajenación. Para efecto de IVA, si no la he cobrado, no hay enajenación. No quiere decir que ya exista la enajenación y debo el impuesto hasta que cobre. No, no hay enajenación, porque se considera para efectos de IVA hasta que se cobre la contraprestación. Entonces, en una respuesta técnica correcta, cuando vendo mercancía, enajeno mercancía que no cobré en el mes de marzo, para renta hay enajenación en marzo, y si la cobré en julio, para IVA hay enajenación hasta julio. Por lo tanto, en marzo no puedo cuantificar para IVA la enajenación porque todavía no se efectúa. Esto quiere decir entonces que si yo facturo en dólares en el mes de marzo, no puedo decir que ya en ese momento hay enajenación y que la diferencia en cambios va a agravar o no va a agravar el IVA. Eso todavía no lo sé. Cuando yo cobro en el mes de septiembre, julio, que les había dicho, en el mes de julio, cuando yo cobro, ahí ya existe la enajenación y en ese momento está efectivamente cobrada. Lo que cobre, incluyendo la ganancia cambiaria, va a ser objeto de IVA. Lo que estoy diciendo es que en enajenación de bienes sí juega
para el IVA, la ganancia cambiaria y la pérdida cambiaria, porque lo que estoy efectivamente cobrando ya lo incluye y porque coincide el momento de la enajenación con el momento de la causación y pago del impuesto. Cosa muy diferente en prestación de servicios. Noten en prestación de servicios la diferencia en la redacción. El artículo 17 señala, en la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto. Vean, no dice cuándo se considera prestado el servicio, como sí lo dijo en enajenación. No, dice cuándo se tendrá la obligación de pagar el impuesto. Por lo tanto, hay dos momentos. Prestación de servicio, que coincide con la obligación de hacer, ahí ya se cuantifica la prestación del servicio, se cuantifica cuánto debemos de IVA, pero no se paga hasta el momento en que se cobra efectivamente la contraprestación. Por lo tanto, aquí no sería objeto la ganancia cambiaria ni la pérdida cambiaria. Pongo un ejemplo. Presté un servicio en dólares en el mes de marzo otra vez y ese servicio está en dólares que el tipo de cambio es a dólar de 19 pesos, por ejemplo. Y lo cobré a dólar de 24 pesos. Bueno, yo pagaría el IVA sobre 19 porque la prestación de servicios fue en marzo. Ya tenía yo cuantificado el impuesto, faltaba solamente la obligación de pagarlo. Y la obligación de pagarlo será hasta que se cobre. Y no juega la diferencia cambiaria. Esta redacción en enajenación de bienes y prestación de servicios es muy importante que la tomen en consideración para poder decidir cómo van a manejar el IVA. Porque no lo estoy haciendo por conveniencia, de decir, me conviene en enajenación o no me conviene en prestación de servicios o viceversa. No, creo que la autoridad debió haberse pronunciado desde hace mucho tiempo en el sentido de dar su opinión a esta controversia de la ganancia cambiaria. Muchos lo ven muy sencillo diciendo, pues simplemente lo que cobres lleva IVA. Pero imagínense ustedes que si lo manejo de esa manera, desde el punto de vista de acreditamiento, cuando estoy pagando un dólar a 25 pesos ahora y tengo que pagar más y acreditarme más IVA y que la autoridad rechace ese acreditamiento por las razones que estamos comentando, no es una situación de un criterio de conveniencia el que les participo, sino es un criterio para poder aplicarlo con un argumento jurídico. Esa es la intención. Entonces, es bien importante que lo tomen en cuenta porque esta misma redacción la van a tener en otorgamiento del uso goce temporal de bienes, que lo estoy comparando aquí también con el artículo 11 para que vean cómo la redacción también es igual a la de prestación de servicios. Cuando se otorgue el uso goce temporal de bienes tangibles, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que quien efectúe dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones. Volvemos otra vez a que si hay otorgamiento del uso goce, en ese momento se cuantifica, pero se tiene la obligación de pagar el impuesto hasta que se cobre la contraprestación. Y esto también tiene mucho que ver con la parte de el asiento contable o los registros contables del IVA, porque dependiendo para enajenación de bienes o para prestación y otorgamiento será diferente. Y para quien lo considere objeto o no lo considere objeto de ley. Les voy a poner un ejemplo. En enajenación de bienes, para quien considere que la utilidad cambiaria forma parte del objeto, que es mi opinión y que es lo que les acabo de compartir. ¿Qué pasaría en una venta de mercancía de $20,000 masiva a 10 pesos el tipo de cambio y se cobran $20,000 a 11 pesos el tipo de cambio, o sea, 20,000 pesos más IVA de diferencia cambiaria? En el registro de la factura cargaremos a clientes los 232,000, que es a 200,000 más IVA, la venta por 200,000 y el IVA trasladado por cobrar por 32,000. Cuando cobro, en ese momento del registro de la factura, contablemente
ya tengo una enajenación, para renta tengo una enajenación, pero para IVA todavía no, como les había dicho. Y cuando cobro, cargo a bancos, estoy cobrando 220,000 más IVA, abono al IVA trasladado por cobrar, agrego 3,200 pesos, que es el IVA de la ganancia cambiaria. Es el IVA de los 20,000 pesos de la ganancia cambiaria. Ganancia cambiaria 20,000, estoy dividiendo la ganancia cambiaria, que es un total de 23,200, 20,000 como ingreso por ganancia cambiaria y 3,200 como IVA trasladado por cobrar, y abonando a clientes los 232,000 pesos para terminar mi asiento contable. Vean las repercusiones que tiene esta operación, porque tengo menos ingreso. 20,000 en lugar de 23,200, pero tengo un IVA por pagar mayor por 3,200 pesos. Ese es el efecto cuando lo consideramos objeto. ¿Qué pasaría si no lo consideráramos objeto? El registro sería bancos 255,200, al igual que la lámina anterior, pero la ganancia cambiaria es un ingreso de 23,200 sin el IVA. No habría el IVA de 3,200. Por lo tanto, el ingreso sería mayor, pero no habría que pagar IVA. Ahora, en los traspasos de IVA, ya nada más sería, en el caso 1, IVA trasladado por cobrar, contra IVA trasladado cobrado, ahí pago 35,200 porque estoy incluyendo los 3,200 del IVA de la ganancia cambiaria. Y en el caso 2, el traspaso sería IVA trasladado por cobrar 32,000 contra IVA trasladado cobrado 32,000. Como verán, tiene varios efectos y no es, repito, que lo haga porque me convenga, sino porque tengo que tomar una decisión de si voy a considerar objeto o no de IVA estas diferencias cambiarias. Hay ocasiones en que nos vamos con la misma interpretación de decir todo al cobro y todo que juegue para ganancia cambiaria. También puede ser válida la apreciación, pero creo que las redacciones de los artículos que comentamos nos llevan a una conclusión, o al menos a estudiar algo de forma diferente. Entonces, este fue el tema del IVA en operaciones cambiarias, y la respuesta sería que diferencia en cambios objeto de IVA, esa es la pregunta, en la enajenación de bienes sí, en la prestación de servicios no, y en el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes no. Entonces, vuelvo a dar la palabra por si tenemos ya alguna pregunta, sino para continuar con la presentación, por favor. Ok, maestro, de momento todo sigue igual, no tenemos alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Continuando entonces con la charla, vamos a otro tópico relacionado con la obligación fiscal en copropiedad. Aquí hay una situación interesante porque cuando tenemos operaciones en copropiedad, puede reconocer, la ley fiscal reconoce, perdón, la copropiedad de negocios y la copropiedad de bienes. En la copropiedad de negocios se regula tanto en la ley del impuesto a la renta como en la ley del IVA. Y la copropiedad de bienes tiene un problemita en IVA que quiero compartirles. Porque en renta el reglamento establece que cuando se tengan ingresos en copropiedad, en arrendamiento y en enajenación de bienes, cada copropietario presente sus declaraciones por separado con el ingreso que le corresponde en esa copropiedad o en su caso sociedad conyugal. Para renta entonces no hay duda en lo que corresponde a enajenación de bienes y arrendamiento. Pero nos quedan dudas relacionadas, por ejemplo, en IVA, porque el IVA, la pregunta sería, ¿la copropiedad solo aplica en negocios o aplica a todo tipo de copropiedad? Y pregunto por lo siguiente, porque el artículo 32, antepenúltimo párrafo de la ley del IVA, señala los contribuyentes que tengan en copropiedad una negociación. O sea, solamente reconoce el IVA la copropiedad en negociaciones. Quiero también acotar que el reglamento de la ley del IVA establece también que en relación a este 32 antepenúltimo párrafo, habla de copropiedad otra vez, pero ya no distingue en si es una copropiedad de negociación o es una copropiedad de bienes. Considero
que con reglamento pudiera entrar en IVA, y entra de hecho la copropiedad de bienes. Sin embargo, también hay que ser cuidadosos. ¿Qué nos conviene más? ¿Que cada copropietario pague su IVA en forma independiente o que lo pague solamente el representante común de los copropietarios? En renta ya les comentaba que para arrendamiento y para enajenación de bienes no tengo opción, tengo que hacerlo por separado las declaraciones. En copropiedad de negocios, en renta, no tengo opción, se nombra representante común y él cumple con las obligaciones de la copropiedad y de los copropietarios. Pero en IVA habrá que tomar en consideración qué nos conviene más. Yo recomendaría evaluarlo, pero en términos generales, en la práctica nos ha convenido mucho que así como en renta, en el caso de enajenación de bienes personas físicas y arrendamiento de bienes inmuebles personas físicas, cada uno presenta sus declaraciones, también lo haga para IVA, para que si tiene algún saldo a favor, lo pueda acreditar sin estar dependiendo de demostrar que tuvo sus ingresos o realizó sus actividades a través de una copropiedad y que el copropietario representante común fue el que llevó a cabo el entero. Analicen esta parte, también es un tema interesante en materia de IVA. Aquí está el reglamento, artículo 76. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32, antepenúltimo párrafo, los copropietarios y los integrantes de sociedad conyugal. Noten entonces cómo no habla ya de una copropiedad de negocio, como lo establecía en la anterior lámina que estábamos analizando. Aquí habla simplemente de los copropietarios, pero solamente permite designar representante común. Sin embargo, repito, insisto, en la página del SAT sí podemos separar el que cada uno pueda presentar su declaración por separado, pero el reglamento lo establece de manera que solamente lo haga el representante común. Imagínense ustedes ahí entonces lo que corresponde así muy técnico sería que en arrendamiento de inmuebles y en enajenación de bienes lo haga para efecto de renta cada quien por separado y para IVA lo presenta el representante común cuando no tengan ningún problema de acreditamiento ni de saldos a favor. Podría ser también práctico. Hay que evaluar cómo lo queremos hacer. Bien. Y pasamos a otro tema. Si hay algo, por favor, me interrumpen si son tan amables. Maestro, por aquí ya tenemos una pregunta de Daniel León. Él nos pregunta que cuando se compran activos y se pagan parcialidades, se paga una parcialidad en agosto y se liquida en diciembre y el CFDI lo emiten en diciembre, ¿cómo quedaría ese IVA? Ok, habría que ver cómo se compró de contado, se compró a través de una financiera, se compró a través de una apertura de crédito simple. Si se compró a la misma agencia y el crédito es directo con el proveedor, entonces el IVA sería acreditable parcialmente en el mes de agosto, en la parte efectivamente pagada, y en diciembre, si es que pagó la otra parte o cuando la pague, sería acreditable el comprobante, aunque lo obtenga en el mes de diciembre, no es problema para que se acredite el IVA desde agosto. Ahora, si el activo lo compró a través de un financiamiento bancario o de alguna financiera de la agencia, entonces, como esa financiera le va a prestar para pagar a la agencia, se considera ya extinguida la obligación, y por lo tanto ya es acreditable el IVA desde el mes de agosto en su totalidad, aunque no haya pagado la diferencia. Muy bien, muy bien. Pasemos entonces ahora al siguiente tópico. Obligaciones fiscales en materia de retención del impuesto. Este también es un tema que a veces la redacción no ayuda mucho y no la tomamos en cuenta. ¿Quiénes estamos obligados a retener el IVA? Esta obligación de retener IVA aplica para todos los contribuyentes o aplica solamente para quienes estén obligados a pagar el impuesto
excepto por importar bienes. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es una redacción del artículo 1A, segundo párrafo de la ley del IVA. Vean esta redacción, qué interesante es, tiene una profundidad que hay que tomar en consideración para, sobre todo, los que manejen actividades exentas para efecto del IVA. El artículo 1A, segundo párrafo, señala: no efectuarán la retención. Fíjense, me permite no retener el IVA. Si soy física o moral, que esté obligada al pago del impuesto exclusivamente por importar bienes. Quiere decir entonces que si yo pago IVA por enajenar bienes, no me aplica esta excepción y retengo. Si tengo que pagar IVA por prestación de servicios, retengo. Si tengo que pagar IVA por otorgamiento de uso o goce, retengo. Si tengo que pagar IVA por exportación, retengo. Pero ¿qué pasa si estoy exento? Vendo libros, únicamente vendo libros, estoy exento. Entonces, si yo estoy exento, solamente estaría obligado al IVA por importar bienes. Imagínense, por ejemplo, que yo importara algún material didáctico que tuviera que pagar IVA en la aduana. Bueno, ahí no me libera en la importación de pagar ese IVA, pero no es un acto o actividad a la que me dedique a vender esos materiales didácticos, sino forman parte de mi operación. Pero yo no estoy obligado al pago del IVA por ningún otro acto o actividad. Por lo tanto, aunque pague IVA en la importación, no estoy obligado a retener IVA cuando haga pagos en términos del artículo 1A de la ley del IVA. Esto aplica muy común en escuelas, por ejemplo, y en algunos otros contribuyentes que solo manejan actividades exentas y que solamente en su caso estarían obligados a pagar el IVA en el caso de alguna importación. Entonces, hemos perdido de vista este artículo y aunque seamos personas físicas o morales exentos del pago del IVA, estamos reteniendo el IVA cuando este artículo expresamente señala que no estamos obligados a hacerlo. Entonces, chéquenlo, tómenlo en consideración, también es un punto importante. Maestro, por aquí tenemos una pregunta de el contador Rafael Vela. Él nos dice, contador Francisco, de acuerdo al primer tema del acreditamiento del IVA, ¿qué importancia, según su opinión, tiene usted acerca de los complementos de pago para efectos del IVA e ISR? Me refiero que si la autoridad te revisa según sus criterios, ¿se necesita el complemento de pago para deducir los comprobantes? O simplemente contener el comprobante fiscal, aunque esté en PPD y sobre todo el reflejado en estado de cuenta. Muchas gracias, contador, por la participación. Es muy importante la pregunta, la agradezco. El complemento de pago no es un comprobante para deducir ni acreditar. ¿Por qué? Porque no reúne requisitos para poder hacerlo. Para poder deducir con base en un comprobante tenemos requisitos previamente establecidos en el 29A del Código Fiscal de la Federación y esos requisitos no se cumplen con el complemento de pago. El más obvio, ni para el 29A ni para el artículo 5, fracción segunda de la ley del IVA que vimos. Si recuerdan, el artículo 5, fracción segunda de la ley del IVA señaló que el IVA se presente por separado en un comprobante, en forma expresa, se desglose en forma expresa y por separado en el comprobante. El complemento de pago no tiene el IVA desglosado. Por lo tanto, ¿cómo me pueden pedir que con base en un comprobante que no se desglosa el IVA y no cumple con requisitos de acreditamiento, pueda yo no aplicar mi acreditamiento? No es así, en mi opinión. No necesito ese comprobante ni para deducir ni para acreditar. Le comparto algo más, contador. Ese comprobante tiene fundamento en la regla 27135 de la resolución miscelánea y en el artículo 29A, fracción 7, inciso B del Código Fiscal de la Federación. Pero si recordamos, el artículo 29 señala que quien está obligado a expedir comprobantes es a quien señalen las leyes fiscales.
El código no obliga a expedir comprobantes. Quien debe obligar a expedir comprobantes es la ley. Y la ley no obliga a expedir comprobantes por este tipo de pagos. Fue el código. Y solamente cuando sean parcialidades, de acuerdo al 29A, fracción 7, inciso B. Entonces, hay muchos elementos de defensa para poder argumentar que el comprobante de tipo pago no es un comprobante para deducir ni para acreditar el IVA. No con esto quiero decirles que no los recaben. Si los pueden recabar, por supuesto que es importante para control, para no tener que tener un confrontamiento con la autoridad, pero si no lo podíamos tener, eso no es motivo para no deducir y para no acreditar el IVA. Bien, vamos a pasar, aquí está ya la respuesta a obligaciones fiscales en materia de retención. No le aplica la retención a quienes solo estén obligados al pago del impuesto por importar bienes. Y viene otro tema muy controvertido, ya y sigue siendo controvertido, el IVA en alimentos preparados. ¿Qué tasa se debe aplicar para este tipo de alimentos? ¿Tasa del 16% o tasa del 0%? Esa es la pregunta. Vamos a ver en la siguiente lámina el artículo 2A, fracción primera, último párrafo de la ley del IVA. Vean cómo primero este artículo 2A señala los actos o actividades sujetos a la tasa del 0%, pero posteriormente a ello, en su último párrafo, la fracción primera señala, se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajene. Esto quiere decir entonces que estábamos hablando de situaciones en las que no se cobraba tanto la enajenación del alimento, sino el servicio. El servicio de prepararlos para consumirlos en ese lugar. El servicio cuando era para comer en ese lugar. Pero esto ha tenido muchas modificaciones. En la lámina pueden ver ustedes que este párrafo ha sido reformado desde 1982 hasta el 2013. Ha tenido reformas importantes esta disposición. Entonces, ¿por qué lo pongo a colación? Porque la autoridad en todo momento ha pretendido distorsionar los antecedentes del IVA a fin de que aplique siempre la tasa del 16 y no la tasa del 0. Porque aquí hay una doble interpretación. Que se preparen para su consumo en el lugar o establecimiento. O sea, que se preparen para que se consuman ahí o que se preparen ahí para que se consuman donde sea. El criterio de la Corte y el criterio de la autoridad fue ese. Que se preparen ahí independientemente de que se consuman ahí o sean para llevar. Entonces, se distorsiona la historia de este párrafo, que era cuando se grababa el servicio por prepararlos ahí y por servirlos ahí. Entonces, y más allá de esto, todavía hay otra regla miscelánea que viene a acotar esta parte de los alimentos preparados, porque además de que se preparen para su consumo en el lugar, se establece lo siguiente, miren. La regla 431, que se adicionó desde 2015, señala, para los efectos del 2A, fracción primera, último párrafo, también se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen los que resulten de la combinación de aquellos productos que por sí solos y por su destino ordinario puedan ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional. Vean esto. Cuando quede a disposición del adquirente el instrumento o utensilio necesario para su cocción o calentamiento. Algunas tiendas de conveniencia lo que hacían era tener un pequeño horno de microondas para que pudieran calentar sus alimentos. Bueno, pues por tenerlo, dejaba de ser tasa cero y aplicará la tasa del 16%. Y después decidieron quitarlos, pero fíjense lo que agregó la regla. O bien, no se tengan los instrumentos o utensilios, aunque no los tengas, porque el producto no requiera calentarse.
o cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos. O sea, lo que nos está diciendo es, no me importa si te lo preparas, si te lo preparan, si tienen aparatos para calentarlo, si no los tienen. No me importa nada. Simplemente te voy a decir qué productos considero preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenan. Y ahí va la lista. Y esto invita a reflexionar el que la autoridad pretende que todo se grave a la tasa del 16 y es una falacia platicar en México de que los alimentos no pagan IVA, que se defendía y se enarbolaban banderas de que no se gravara el IVA. Esto es totalmente contrario a la esencia de esos discursos en donde políticamente se establece que los alimentos en México no pagan IVA. Se los voy a poner de la siguiente manera. Aquí vienen los alimentos a que se refiere esta regla. Sándwich o emparedados, cualquiera que sea su denominación. Tortas, fíjense nada más, tortas o lunches, grabados, las gorditas, las quesadillas. O sea, si nos vamos de manera muy precisa a la redacción, y los sopes, gorditas, quesadillas, tacos o flautas, las sincronizadas y las gringas, los burritos y envueltos, los rollitos y los wraps, los croissants, o sea, los cuernitos, los bakes, empanadas o bolobans. O sea, todo esto es alimento que normalmente consumimos todos y que está siendo grabado a la tasa del 16%. Y las pizzas, ahí están. Incluso focaccia también. Y había también precedentes de pizzerías también que independientemente que fuera para llevar, grababan el IVA a la tasa del 16%. Guisos, perros calientes, los hot dogs que podemos comprar. Ahorita les voy a decir en dónde, que ese es otro detalle. Hot cakes, alitas, molletes, hamburguesas. Bocadillos, sushi, tamales, sopas instantáneas y nachos. Todos esos productos se consideran preparados para su consumo en el lugar en que se enajenan y grabados a la tasa del 16%. Y señala, esto es aplicable a la venta de productos en las tiendas de conveniencia, de cercanía, mini super, autoservicio o de cualquier lugar que se vendan al público en general. Cualquier establecimiento en los que se enajene al público en general el producto y que se encuentren en refrigeradores o en el área de comida rápida o fast food, según se trate. Entonces, es grave que se hable con un doble discurso, señalando que en los alimentos no se paga IVA en México, cuando aquí están viendo que muchos de los alimentos preparados para su consumo sí están pagando el IVA. Por lo tanto, la respuesta es, grabados a la tasa del 16% o a la tasa del 0%, todo esto será casuístico. Esa es la respuesta. Y bien, con eso terminamos este tópico y si no tenemos ninguna aportación o pregunta, continuamos con el siguiente. Maestro, todavía no tenemos una nueva pregunta. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al siguiente. El IVA en servicios de construcción también causó mucha controversia, ya quedó aterrizado y mi intención es aclararlo porque aún a la fecha hay muchos contribuyentes que continúan con la duda de si los servicios parciales de construcción son sujetos a la tasa del 16% o están exentos. Eso se remonta al año del 2015, donde resolvió la Corte en que los servicios parciales de construcción son sujetos al pago del IVA. Sin embargo, se publicó un decreto en marzo del 2015, como lo vamos a ver aquí, en donde se permite nuevamente un estímulo fiscal para que no se cobre el IVA y no lo cause, pero tenga la oportunidad de acreditarlo la persona que presta el servicio parcial de construcción. El artículo 9 señala expresamente que no se pagará el IVA por las construcciones adheridas al suelo que se destinen para casa-habitación. Aquí hablamos de la enajenación de construcción, no aplicaría el servicio. Sin embargo, el artículo 29 señala que la prestación de servicios de construcción
va a considerarse exenta, al igual que la enajenación de construcciones destinadas a casa habitación de la fracción segunda del 9, señalando siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Esto fue lo que les comentaba, que fue estudiado por la Corte y hay jurisprudencia ya, contradicción de tesis, en que si el servicio es total, si se presta el servicio en su totalidad de construcción, estaría exento. Si es parcial, estaría gravado. Y por ello, en enero del 2015, publicaron un decreto que todos aquellos contribuyentes que hubieran prestado servicios parciales de construcción no pagaran el IVA siempre y cuando no lo hubieran cobrado hasta el 31 de diciembre del 2014. Y en marzo del 2015 se publica este decreto que condona precisamente lo que les acabo de comentar. Ese es el de enero, perdón. Los servicios a 2014 y señala que a partir de 2015 ya deben cobrar el IVA. Ese es el de enero, para salvaguardar a todos aquellos que prestaron servicios parciales y que no habían pagado el IVA. Ahora, en el de marzo señala que el estímulo es un estímulo para quien preste servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación cuando proporcione mano de obra y materiales, pero le agregan la parte más importante. Esos servicios se deben de prestar a quien es el titular del permiso, licencia o autorización de la construcción de la vivienda, es decir, directamente al propietario. Y el estímulo es un 100% del IVA que se cause por la prestación de dichos servicios. Es un estímulo diciendo, se causa el IVA aparentemente 1.160.000, estímulo 160.000, pago cero. Ese es el estímulo. Pero eso no es lo importante. Mucha gente se quedó con esta idea. Ah, ya tengo el estímulo, ya lo voy a poder exentar. Ese no es el problema. El problema es que hay requisitos para poder aplicar este estímulo. Y ahí es en donde viene verdaderamente el problema que hay que tomar en consideración. Miren, primero, en el CFDI que se expida por la prestación de ese servicio, se debe incorporar el complemento servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación. Importante. Incluir en el CFDI el domicilio del inmueble y número de licencia de construcción o permiso. Viene uno bien importante, que manifieste el prestatario del servicio, o sea, el propietario, conforme al procedimiento de la ficha 202, que es su casa habitación, que está a nombre de su licencia o permiso o autorización para que aplique el estímulo. Que la persona física informe de manera, una ficha mensual, perdón, en la ficha de trámite 203, que presente información relacionada con ese servicio. Y el que a mí más me preocupa y que muchos no estamos haciendo en la práctica es el aviso de aplicación del estímulo, que se presenta en enero de cada año. Si no se presenta en enero ese aviso, no aplica el estímulo y tendrá que cobrarse el IVA y por lo tanto enterarlo. No habrá tal estímulo o acreditamiento. Entonces, hay que tener muy presente estos requisitos de la resolución miscelánea, capítulo 12.6 y del decreto para poder aplicar el estímulo en servicios parciales de construcción. Ahora, el SAT ya tiene su criterio en donde decía que aplicaba la exención siempre y cuando el servicio se prestara en su totalidad, que abarcara la totalidad de la construcción, no solamente un servicio parcial, como lo estableció su criterio. Y también señalaba que los trabajos, esa parte también es muy importante, de instaladores, de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, y cualquier labor de constructoras que contraten con terceros para incorporarlos al inmueble, no están incluidos en la exención, porque solamente es el servicio parcial de construcción con los requisitos que acabamos de comentar. Ahora, la jurisprudencia que les platiqué la tienen también en su pantalla y señala que además
insumos que subcontrate con terceros tampoco pueden ser considerados como exentos. Por ejemplo, si yo digo voy a comprar material de construcción, la distribuidora del material tiene que cobrarme el IVA. No le puedo decir, es que ese cemento es para construir casa habitación y por lo tanto está exenta la venta del cemento. No, todos esos proveedores no se dedican a la construcción del inmueble y por lo tanto deben absorber el impuesto correspondiente. Eso también es importante. Y ese es el penúltimo tema con el que vamos a pasar al final, al último de los temas que tenemos de estos tópicos. Si no tenemos ninguna otra pregunta para cerrar con este último tema, por favor. Y maestro, nos pregunta Gabriela si ese aviso se puede presentar extemporáneo. Desafortunadamente no, Gabriela. Señala el propio decreto que el aviso debe presentarse en el plazo y que de no cumplir con el requisito no tendríamos la posibilidad de aplicar el estímulo, al menos ese ejercicio. Bien, y vamos a cerrar con el tema más controvertido del IVA para el 2020, precisamente, que es la retención del IVA al 6% en la prestación de servicios, que este también fue un tema que fue muy debatido desde el inicio del año, bueno, desde diciembre prácticamente, y que se quedó como que en el limbo y todavía quedan algunas dudas relacionadas con él y quiero acotarlo para ver si podemos tener alguna luz de precisión para el mismo. Retención del IVA al 6%. ¿Aplica a todos los servicios o aplica solo en subcontratación? Vamos a ver. Primero, la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA fue adicionada para el 2020 y señala de una manera muy poco clara los casos de retención y además con ciertas ambigüedades. Vamos a revisarlo. Van a retener el IVA las personas morales o físicas con actividades empresariales. Si es física por honorarios, no está obligada a retener. Si es física por arrendamiento, no está obligada a retener. Debe ser física con actividad empresarial. Inclusive RIF, porque no distingue qué tipo de actividad empresarial. O moral también. Estarán obligadas a retener cuando reciban servicios. ¿Cuál servicio? No señala qué servicio. Cuando reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada de esta persona. Ese es un punto clave. Va a poner el contratista a disposición del contratante personal para que desempeñe sus funciones, ya sea en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de esta, o aunque no tenga instalaciones en donde desempeñe sus funciones. Aunque esté a su subordinación, aunque esté a su supervisión, aunque esté a su coordinación, o dependa o no dependa de él. Es lo que les comento que es incongruente. ¿Cómo voy a poder yo decir que está a mi disposición si no lo puedo dirigir, no lo puedo supervisar, no lo puedo coordinar o no depende de mí? Esa es la incongruencia que tiene. Para mí, esto que venía, todos saben, en la exposición de motivos relacionado única y exclusivamente con la subcontratación, aquí pierden el rumbo y quitan la palabra subcontratación. Para mí la clave y lo más importante aquí es que el contratista ponga a disposición del contratante personal y de ahí partimos. Y de ahí vamos a pasar a un criterio del SAT que tiene errores, pero tiene una parte fundamental que nos va a ayudar a comprender este tema. De ser el caso de que los trabajadores estén a disposición del contratante y sus funciones sean aprovechadas por el contratante, habrá una retención del 6% sobre la contraprestación efectivamente pagada. Pero les comparto el criterio 46, que primero señala como un antecedente que la obligación de retener hace una copia del texto de la fracción cuarta del artículo 1A y posteriormente señala que las normas
que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta. Y aclara que si bien en el proceso legislativo se hizo mención a la retención respecto de subcontratación, durante la dictaminación se eliminó tal referencia, lo cual no es verdad. Pueden ver los dictámenes y verán que sigue hablando del precepto aprobado en términos de subcontratación. Y señala algo en relación a los servicios objeto de retención, que son los que se describen, que no describe ninguno. Vean cómo dice, por lo que para efectos fiscales debe tenerse que los servicios objetos son todos que se describen. O sea, no describe ninguno, pero ellos dicen que son aquellos que se pone a disposición personal. Esa es la parte fundamental que les digo. Pero viene una partecita que para mí es la más importante del criterio y que nos va a ayudar a tomar la decisión. Cuando una persona moral del título 2 o del título 3 o una física empresaria en calidad de contratante recibe servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención. Ojo, cuando las funciones de ese personal se aprovechen directamente por el contratante o por una parte relacionada de este. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Hay que dividir. No habla de quién aprovecha el servicio, no, habla de quién se aprovecha de las funciones, porque el servicio siempre va a ser aprovechado por el cliente, pero las funciones no. Las funciones tenemos que contestar la pregunta, ¿a quién le aprovechan las funciones del trabajador? ¿Al contratista o al contratante? Al contratista no hay retención, al contratante sí hay retención. Voy a poner un ejemplo en donde tenemos las dos vertientes. Primera, ¿qué pasa si yo necesito que pinten mi oficina? Yo soy el contratante. Contrato a una persona que me manda 5 personas para que pinten mi oficina. Me mandan a las 5 personas, me van a pintar muy bonito mi oficina, ¿sí? En ese momento, perdón, en ese momento, los trabajadores no están a mi disposición, porque yo no les puedo, yo no sé ni siquiera cómo se pinten, ni cuánto hay que ponerle de agua o de aceite o de lo que tengan que ponerle, ni si agarre rodillo o broche. Pero independientemente de eso, yo no me aprovecho de sus funciones, yo me aprovecho de su servicio. Me aproveché de su servicio para que quede pintada mi oficina. El que se aprovechó de sus funciones fue el contratista, porque él me va a cobrar a mí y de ahí le va a pagar honorario, sus servicios a ellos y va a tener su utilidad o su ganancia. El que se aprovechó de su función fue el contratista, yo no. Por lo tanto, en ese ejemplo no hay retención, por las dos razones que acabo de comentar. No están a mi disposición y aunque me lo consideraran como tal de manera subjetiva, no me aprovecho de sus funciones. Cosa distinta. ¿Qué pasa si pintan? Me gustó mucho cómo pintaron, pero ahora yo digo, voy a hacer negocio. ¿Por qué? Porque me mandó personal para que me pintara y yo me beneficiara del servicio, pero ahora resulta que yo le pago por esa pintura 50,000 pesos. Y yo tengo clientes que necesitan o requieren que les pinten y yo les voy a cobrar 75,000 pesos. Yo ya no me estoy aprovechando, cuando me manda a su personal, no me estoy aprovechando del servicio. Ya me aprovecho de sus funciones y lo mando con un cliente mío para poder prestar ese servicio. Ahí sí hay retención porque me estoy aprovechando yo, contratante, de las funciones y no del servicio del personal del contratista. Creo que ese es un punto clave, importantísimo para ver si hay o no retención. Evalúen esta disposición. Yo aquí hago los comentarios en relación a que es importantísimo las funciones, no el servicio, las funciones. Entonces, yo contestaría esa pregunta con esta lámina. Es por ello que el SAT, en el criterio antes citado y en particular en su último párrafo, señala que se entiende que el contratante, o sea, el cliente, recibe servicios en los que ponga personal a su disposición cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas por el contratante o una parte relacionada de este. Y de no darse dicho supuesto,
no habrá retención cuando los servicios prestados correspondan a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones, pero que son aprovechadas por el propio contratista y no por el contratante, como lo he señalado anteriormente. Habla de aprovechamiento de funciones, no de servicios. Por eso es bien importante que lo tengan presente. Y bien, antes de despedir, no sé si tengan alguna pregunta por ahí más para poder cerrar. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta, ¿verdad? Sí, maestro. Por aquí tenemos a Luis Alejandro. Dice, los anticipos a servicios que sí causan la retención del 6%, ¿también llevan retención o solamente se indica la retención en la factura? No, también si estamos hablando de que va a haber retención, tanto en el anticipo como en la factura total deben llevar la retención correspondiente. Muy bien, pues voy a dejar de compartir pantalla. Antes de agradecer mucho su participación, aquí les dejo mi contacto por si alguno de ustedes tiene alguna duda relacionada con los temas que estamos tratando. Y Sí, maestro. perdón, Tenemos más preguntas. adelante, por favor. Dice Enrique Miguel, buen día. Sé que no es el tema, pero ven tema de retención, ¿en qué influye que para las personas que tributarán a partir del 1 de junio bajo las modificaciones en la reforma fiscal 2020, plataformas digitales, será retenido el 8% mensual y no el 6%? Bueno, no es directamente el 8. Depende y plataformas tienen una retención porque estamos hablando de que a través de esa plataforma se enajenan bienes, se prestan servicios o se prestan servicios de hospedaje. Pero no necesariamente es el 8. Depende el monto del ingreso para ver cuál va a ser la retención en renta. Y en IVA va a ser el 8%, pero no es una retención como la de la que estamos hablando del 1A, sino es un IVA que se va a retener y que puede ser pago definitivo o pago a cuenta del IVA. Pero no es que sea un 6 contra un 8, sino que son actividades diferentes. La del 6 es cuando soy moral o física empresaria y recibo servicios por los cuales ponen a mi disposición personal. En cambio, en el caso de las plataformas, es que yo enajeno bienes o presto servicios a través de esa plataforma y me van a retener la mitad del IVA que me están pagando los usuarios de ese servicio o los adquirentes de esos bienes. Siguiente pregunta de Hugo. Buenos días, contador. ¿Qué pasa si en un caso donde sí aplicara la retención, el proveedor no accede a emitirme un CFDI con la retención? Tendríamos que hacer la denuncia correspondiente porque el comprobante que hayamos tenido retención y no la manifieste en forma expresa y por separado y desglosada en el comprobante, no reúne requisitos del artículo 29A. Por lo tanto, no sería deducible el pago. Por eso es conveniente que tengamos un acuerdo con los clientes, entre clientes y proveedores, para poder dilucidar si va a ser objeto o no de retención la operación. Esto también se prestó mucho al hecho de que señala la ley del impuesto a la renta en el artículo 27, fracción quinta, que y fracción sexta, que debo cumplir en materia de retención y entero del IVA. Y si no cumplo en materia de retención y entero del IVA, no es deducible. Y por eso mucha gente se preocupa y dice, ante la duda, retengo. Pues sí, ante la duda retienes, pero si no aplica la retención, pudiéramos después llegar a tener un problema de pago indebido. Es otra cosa. Yo lo que considero es primero dar los argumentos y si van a decidir que hay retención, entonces sería muy conveniente el hecho de que se hiciera valer que cumplimos con los requisitos que establece el 1A para evitar que se considere pago indebido y decir que sí están a mi disposición y que sí me aprovecho de las funciones. Y con eso ya regularlo
y pedir al proveedor que lo expida con la retención correspondiente, y de no hacerlo, pues tendríamos que denunciarlo ante la autoridad. Sandra pregunta, en el caso de los servicios de transporte que tienen choferes, si rento un transporte, ¿llevaría retención? La renta de transportes como tal, en el artículo 1A, está previsto que cuando otorgo el uso goce temporal, soy persona moral y otorgo el uso goce temporal de bienes, no señala bienes muebles o inmuebles, la renta de transporte de maquinaria o de autobuses o de equipo, el que sea, es sujeta a retención del IVA en términos del artículo 1A. Siguiente pregunta de Abril. En caso de nota de crédito con retención del 6%, ¿se puede o es mejor cancelar la factura origen? Se puede, pero es un procedimiento que está previsto en el artículo 7 de la ley del IVA, mucho más complicado, si es que ya se realizó la retención correspondiente. Yo sugeriría mejor la cancelación, pero sí se puede a través de nota de crédito. Miguel Cruz, en caso de haber hecho una retención cuando no correspondía, ¿tendría que hacer alguna modificación? Si efectué una retención que no correspondía y la enteré, ya no necesito hacer nada. El que tiene que hacerlo es a la persona que le efectuó la retención. Yo no puedo ni siquiera pedir la devolución en términos del 22 del Código Fiscal de la Federación. Si lo retuve y no lo he enterado, pues sí procede devolverlo. Depende si lo enteró o no lo enteró. Ok, creo que ya no tenemos alguna... A ver, un momento, maestro, por favor. Dice Gabriela, si soy una persona moral y le rento a otra persona moral camiones, ¿debo hacerle la retención a la factura? No, la renta en lo que me preguntan de camiones solamente es de persona moral a persona física. Ok, son todas las preguntas, maestro. Muy bien, pues para cerrar les invito a seguir viéndonos. Las preguntas que necesiten hacer, les dejé mi contacto en ceprocafi.com, estamos también para servirles. En redes sociales, síganme, ahí estamos a la orden. Y no me resta más que agradecer a Cori su invitación y a todos ustedes desearles que sigan festejando esta Semana del Contador. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Maestro, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Por ahí hay algunas preguntitas, ya tienen su contacto directo. De igual forma, estaremos muy de cerca. Quiero agradecer en nombre del corporativo Cori a todos los que nos han estado presenciando durante esta semana. Y bueno, mi nombre es Teresa Villalobos. El material, nos preguntan también, próximamente estará disponible en nuestra página web, por lo que les pedimos que estén muy pendientes en nuestras redes sociales. Ahí estarán conociendo también las próximas videoconferencias que tendremos para todos ustedes. Voy a dar por concluida esta Semana del Contador. Felicidades a todos los contadores, a todos nuestros ponentes que han estado brillantes. Y bueno, no puedo despedirme sin antes ceder la palabra a nuestro director general, el contador Orlando Pereira. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, maestro Francisco Cárdenas, por la ponencia que nos acaba de dar. Creo que los temas de IVA que usted acaba de mencionar son relevantes, preguntas constantes que a veces los contadores nos hacemos referente al tema de retención de IVA. Gracias, maestro Francisco Cárdenas. Al contrario, muchas gracias y mucho gusto. Pues, colegas, quiero agradecerles la participación a este evento, la Semana del Contador. Ha sido una semana en la cual hemos tenido personas muy importantes. Estuvo con nosotros el subdelegado de la PRODECON, el licenciado Mario Herrera Telles, el maestro Marco Antonio Holguín Martínez, la licenciada Yadira Albor Valdés, y el licenciado Luis Casarín López y el maestro Francisco Cárdenas Guerrero, a los cuales les queremos agradecer el conocimiento que nos han impartido. Precisamente comentaba la licenciada Teresa que uno de nuestros grandes intereses es compartir conocimiento. Estamos en tiempos donde nuestra carrera profesional así lo exige, donde tenemos que dar lo mejor de nosotros a nuestros clientes, la mejor asesoría a nuestros clientes,
Y pues agradecerle a cada uno de los ponentes que han participado durante esta semana. Ha sido una semana, yo creo, que nos deja un gran conocimiento que definitivamente en el desempeño profesional nos va a ser de gran utilidad. También quiero agradecerle a las personas que nos han seguido. Gracias por la confianza. Creo que el conocimiento y el compromiso que tenemos con ustedes lo hemos cumplido. Les queremos agradecer a cada uno de los participantes. Quisiera también aprovechar para agradecerle a nuestro departamento de staff, a la licenciada Teresa Villalobos, a la licenciada Daniela Guzmán, a la licenciada Alba Palacios, que han estado durante el desarrollo de este evento, a nuestro ingeniero Alan, que por aquí anda. De hecho, si tienen oportunidad de ver en nuestras redes sociales, se darán cuenta que cada vez que llevamos a cabo una actividad de este tipo, involucra a varias personas. Maestro, nuevamente, muchas gracias. Y siendo las 12:12 del día 29 de mayo del 2020, damos por concluida la Semana del Contador. Muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Orlando Pereira Solís, director de la empresa Cori Tax & Legal. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias.